55 minutos llenos de personajes. Conversaremos con ellos y conoceremos su expediente. Foot Files. Otra pregunta que siempre me nació. La eliminatoria estuvo en desarrollo, la eliminatoria para llegar a Italia 90. Vos tenías, vamos a ver, una competencia, digamos, con porteros ahí tradicionales, pero vos siempre fuiste ese portero de todo el grupo en todos los partidos y fue una eliminatoria porque destacamos la del 2002, pero esa del 90 fue espectacular Fue también muy dura. como se ganó. Sí, claro que sí. Y es un dato interesante, Eduardo. Y perdona que tal vez lo tomen un poquitito o lo traiga a colación. No, no, adelante. Para eso estamos conversando. A, Aquí no estamos entrevistando, a aquí mí, estamos conversando. claro, a mí me hace gracia porque yo siempre digo que los jugadores que salimos de equipos pequeños nos cuesta el triple hacernos un lugar en la prensa. En la prensa nos cuesta muchísimo porque, ojo, y me conoces perfectamente, yo no soy un tipo de prensa, soy una persona que al contrario, más bien, sinceramente lo confieso aquí, yo a la federación, a los gente de prensa, yo les pido, por favor, no me programen entrevistas, no me gusta que me... O sea, yo soy muy quitado para todas esas cosas, a mí me gusta andar más de perfil bajo. Y, y yo vivo muy agradecido siempre con Víctor Monge, con el mismo Gerardo Granja, que en un momento dado estuvimos los 5 porteros en una selección. 6 porteros eran Alejandro, Marcos, Víctor, Granja y yo. Por ahí estuvo, creo que Edwin Picado en algún momento también. Entonces yo recuerdo que Víctor un día me llamó por aparte y comenzamos a hablar y él me decía, Luis, vos sos el portero del futuro. Yo había sido declarado el mejor jugador de Costa Rica de esa temporada, de la temporada del 86, y don Gustavo llegó a dirigir al Cartaginés y luego fue nombrado entrenador de la selección. Y ahí ya yo recuerdo que habían 3 partidos para la selección. Comunicaciones de Guatemala, no, Municipal de Guatemala, Selección de Guatemala en Guatemala y la Selección de Corea en Costa Rica. Estábamos Marcos, Alejandro y yo. Entonces puso los nombres de los equipos en una bolsita, los movió y dice, cada uno va a tomar un papel y el nombre que saquen es contra el equipo que van a jugar. Y de acuerdo al rendimiento del campeonato nacional y el rendimiento de los partidos de selección, así va a ser entonces ese va a ser mi portero. Claro. Y recuerdo que el primer partido abrimos contra Municipal, que le correspondió a Alejandro González. El segundo partido fuimos a La Pedrera en Guatemala, contra la selección. Ese le tocaba a Marcos Rojas, que en el segundo tiempo se tironeó, no terminando el primer tiempo, entonces me tocó a mí que jugar el segundo tiempo. Y a mí me tocó la selección de Corea. A partir de ahí, don Gustavo luego dijo, bueno, mi portero va a ser Conejo, por el rendimiento del campeonato y por lo que ha mostrado. Y a partir de ahí, yo jugué absolutamente todos los partidos de la eliminatoria. Sí, solamente no jugué un tiempo contra Trinidad y Tobago, el segundo tiempo en Trinidad y Tobago, por una jugada fortuita donde me atropellaron en el suelo, una jugada de un pase a la muerte que le salía al suelo a un delantero muy alto que tenían junto con Roger y casi me quiebran la pelvis y ahí no pude continuar, pero a partir de ahí jugué todos los partidos. Entonces a veces a uno le llama la atención cuando uno le dice, no, es que Gabelo tuvo la suerte del Mundial. Y yo digo, no señor, yo tuve la suerte de jugar toda una eliminatoria en forma continua de titular y luego el Mundial y luego lo más difícil que fue ratificar lo del Mundial en 3 años en España. Pero es más difícil que un Mundial. Sí, yo recuerdo, y lo tengo muy clarito, y yo decía, ¿qué le pasa a Luis? En los partidos famosísimos que jugó la Copa Camel, creo que fue, o algo así, contra el Atlas de México, fue 2 partidos donde no te salió nada. Y yo no decía, este no es el Gabelo que he visto en la eliminatoria, ¿qué pasa? Y sinceramente digo, me preocupé, ¿no? Pero hubo un cambio después cuando llegaste ya a Italia.
Lo que pasa, Eduardo, es que la gente, incluso los periodistas, en alguna medida, esa aclaración no la han hecho o esa reflexión no la han hecho. No, a lo mejor sí la han hecho. Y me disculpo si estoy metiendo todos en el mismo saco. Pero yo te pregunto, antes de nosotros salir para la gira al Mundial, que pasamos a Chicago a jugar a -1 grado, en un torrencial aguacero, en una cancha de béisbol, con el agua por los tobillos, ¿cuántos partidos de preparación jugó esa selección para irse para Chicago? No, después pasó creo que a Gales o algo así. Fueron a Gales o jugaron. No. Antes de irnos para Chicago, en la preparación que No. hicimos para el Mundial. No recuerdo. No hicimos un colectivo. Yo recuerdo que Bora dijo, tenemos que equipararnos físicamente a los europeos para poder aguantar los ritmos y la dinámica que ellos tienen. Entonces hay que hacer un trabajo exhaustivo físicamente. Entonces prepararon el trabajo junto con Carlos Campos y con Rolando Villalobos, que fue totalmente todas las semanas que estuvimos metidos en el tiro allá arriba, fue solo físico. Íbamos a una canchita, creo que en Los Ángeles, que era una canchita Era abajo, sí. Era una cancha inclinada y nunca hicimos un colectivo. Lo que hacíamos eran trabajos de posesión de balón, cambio de ritmo, mucho remate a marco, mucho trabajo de porteros, pero nunca hicimos un colectivo. Entonces, imagínense usted cómo llegamos nosotros a jugar ese partido a Chicago. Éramos robot. Bueno, pero éramos pura te la cambio entonces, ¿cómo te sentías vos? Malísimo. Yo sé que tenías fe, que tenías fuerza, que tenías esa ilusión de llegar a una Copa del Mundo, pero te sentías tan sólido porque sabías que entrabas con un equipo europeo, que era fuerte, por esas mismas cosas que me estás diciendo. Bueno, todos estábamos muy claros de la condición en la que estábamos. Es más, Eduardo, nosotros jugamos en Chicago y de ahí nos fuimos a Manciana. Y nosotros estando en Manciana, nos reuníamos muchísimas veces. Roger, Chávez Inequén, Guima, Chavarría, los que éramos más viejos, hablábamos muchísimo. Y nuestra preocupación era de que nosotros no veíamos que el fútbol se acercara a nosotros. Nosotros físicamente estábamos muy bien, estábamos muy fuertes, pero éramos muy brutos, muy toscos, muy rudos. O sea, no teníamos la sensibilidad de la bola. Entonces, lógicamente que a nosotros nos preocupaba. Y Bora nos decía, esa es la importante de un buen profesional, decía, ustedes tranquilos, que poco a poco vamos a irnos soltando con el balón. Sí tenemos que poner más atención y más concentración, pero va a llegar el tiempo. Espere para que vean, conforme comencemos a jugar partidos. Y dicho y hecho, comenzamos a jugar partidos contra una fábrica por ahí, un equipo de segunda o de tercera división, y perdíamos. Y nosotros preocupadísimos. Pero poquito a poco comenzaban a verse algunas ideas ya. Lo que él llamaba el famoso torito, que agarrábamos y tocábamos un poquito cuando nos presionaban, ¡pum!, cambio al otro lado y ya caíamos al otro lado. Y siempre hacia adelante. Y esos detallitos, uno decía, bueno, qué preocupante que no nos llegue rápido, porque uno quería ya como decir, bueno, yo quiero controlar, orientado y jugar y verme bien. Pues nosotros no nos veíamos bien. Yo quiero retomar aquí un aspecto que es fundamental para nosotros los porteros. Resulta que cuando nosotros, y me voy a devolver un poquito antes, nosotros habíamos jugado un partido contra la Roma aquí en Costa Rica. Ajá, lo vino Bruno Conti y esa gente. Justamente, nosotros luego tenemos que devolverle la visita a ellos, a Roma. Y eso fue justamente cuando se dio, nosotros estábamos devolviendo esa visita cuando se dio aquel famoso partido del Salvador, Estados Unidos en El Salvador, que realmente ya, o sea, nosotros estamos clasificados, de primeros o de segundos, pues estamos clasificados. No, era Guatemala, Estados Unidos, creo que lo de Piccinini, cuando era, no.
De ese me estás hablando, que sí estábamos clasificados porque habíamos ganado y quedaba un partido pendiente Sí, ese era el de Guatemala, que quedó 0-0. sí, claro. Entonces eso nos clasificó en primer lugar. Entonces nosotros estando en Roma, recuerdo que estábamos en las instalaciones de la Roma y estábamos entrenando ahí. Habíamos terminado de hacer un entrenamiento. Ahí se había presentado una situación ahí un poco extraña y habíamos hecho un entrenamiento con Carlos Campos, el preparador físico solamente. Y donde estábamos sentados, ya habíamos terminado, estábamos, yo creo que era Jorge Arturo Hidalgo, me parece que estaba ahí, no recuerdo quién era el otro. Y estaba Roberto Negrisolo, el entrenador de porteros de la Roma, en la cancha anexa, que era solo para porteros, haciendo un trabajo con los porteros. Y nosotros nos quedamos babeando, nosotros decíamos, qué bonito debe ser tener un entrenador de porteros para uno, que sea un especialista en el puesto. Claro. Y recuerdo que cuando estábamos ahí, llamamos a Rolando Villalobos, que era el asistente, y que Rolando estaba estudiando en Coverchano, la carrera de entrenador. Y le dijimos, Rolando, ¿no habrá posibilidad de que ese señor nos entrene a nosotros mañana? Y entonces Rolando habló con el edecán que andaba con nosotros de la Roma, y él hizo la consulta. Entonces don Roberto amablemente dijo que no podía porque ya tenía todo programado, incluso con las divisiones menores. Pero que como nosotros íbamos a estar en Manciana, que era un pueblito al lado de donde él vivía, que él sí, como el campeonato terminaba y se le daba el espacio a la selección, entonces que él sí podía ir un par de semanas a trabajar con nosotros. Y estando ahí fue que yo dije, algún día me gustaría, cuando me retire de jugar fútbol, desempeñarme en ese puesto y hacer algo así en Costa Rica. Gracias a Dios, hoy en día lo puse y que lo logré. O sea, lo he conseguido hasta el momento. Todavía estoy haciendo ese trabajo que disfruto muchísimo. Y a partir de ahí, cuando nosotros llegamos a Manciana, don Roberto Negrisolo llegó ahí. Y en esa semana y media que trabajó con nosotros, yo aprendí un montón de tips, recibí consejos, recibí orientaciones de cómo pararme, qué hacer ante los europeos en un momento dado cuando ellos, para decir un ejemplo, Roberto nos dice, mire, cuando un jugador europeo desborde por la banda, él va a levantar la cabeza antes de centrar para ver dónde están sus compañeros. Pero después de que la baja, no la va a levantar más. Entonces, nunca lo van a buscar usted al primer palo, lo van a buscar al segundo palo. Entonces, ese es el momento donde usted tiene que saber que tiene que tener un central, un jugador que vaya bien de cabeza por aquello de las dudas al primer palo. Y usted gane ese par de metros hacia afuera y esté atento a salir por la segunda bola, al segundo palo. Y dicho y hecho, así fue. Yo las tenía fresquitas en los partidos y era lo que hacía. Si ustedes ven los partidos hoy en día, yo era lo que hacía. Justamente cuando medía las milésimas de segundos en los movimientos y me ganaba el espacio y iba a muerte. De lo que habíamos trabajado tantísimo con Bora aquí en una canchita privada que teníamos ahí arriba, ahí por el Tirol. Y realmente en ese entonces yo aprendí con Negrisol en semana y media lo que en mi vida había trabajado, porque yo había tenido gente que nos colaboraba. Bueno, un don Walter Arguedas que mi cariño allá en el cielo donde esté, y porque siempre nos ayudó muchísimo, trabajó muchísimo con nosotros aquí en San Ramón. Y con los preparadores físicos y la gente que en algún momento nos pateaba bolas, pero es eso. A usted le ponen Era las muy bolas amateur y la que le cosa. patea. Era totalmente empírico. O con una bola le tiran la bola para que uno se tire y ese es el entrenamiento portero. Y el entrenamiento portero Claro. no es eso. Y cuando llegaba la noche, formación. y cuando llegaba la noche después de haber entrenado ahí con Negrisolo, y vos ya te recostabas, pensabas que qué afortunado fuiste que justo en ese momento estuviera ese tipo ahí y que pudieran haber hecho eso y que te abrió esa mente todavía para darte mejores tips para el Mundial. Fue algo como muy, Claro, totalmente. como clave. Totalmente. Recordemos que en ese tiempo no había internet, no habían celulares. Ah, No había posibilidad de decirse como hoy en día, mira, ¿qué? Voy a meterme internet, voy a buscar la jugada y voy a hacerla. No, cuando eso no. No había nada de esas cosas, era más difícil, pero sí fue una etapa muy bonita y yo le agradezco a Dios porque puso a ese señor en nuestro camino que nos ayudó muchísimo.
Luis, para ir finalizando y agradecerte también, porque te hemos quitado un rato, pero cuando uno habla de fútbol o conversa, es tan rico. Yo sé que a vos no te gusta dar nombres y no te voy a pedir nombres, ni mucho menos, pero a lo largo de tu experiencia, ¿cuál es el técnico que has construido que dirías, este es un técnico, no digas nombre, me refiero a sino la formación? Un técnico debe tener empatía con el grupo, debe tener fuerte decisión, no sé, ¿hay alguna característica en especial que vos hayas dicho? Este técnico es el que me gustaría que fuera siempre o tener o trabajar con él siempre. Bueno, vieras que yo tengo muy claro, Eduardo, de que desde que yo ingresé a la federación, un día leí perdona que me desvíe un poquitito, pero va para el mismo No, 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 camino. no, adelante, 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 por favor. Un día, yo escuchaba una frase de un filósofo chino que decía, un sociólogo, decía que uno en la vida tiene que trabajar calladito, con mucho empeño, con mucha responsabilidad, hacer las cosas de la mejor manera posible, pero sin hacer bulla. Que con el tiempo los resultados sean los que abren por uno. Entonces, yo creo que eso es una filosofía que yo he tratado de aplicar en mi vida, en el sentido, en la parte deportiva, de no hablar de los demás, sino simplemente centrarme en lo que tengo que hacer yo, prepararme lo mejor posible, estar actualizado y disfrutar de lo que hago. Los entrenadores, yo creo que todos tienen muy buenas intenciones y hay unos que tienen cosas muy buenas, otras no tanto. Pero yo creo que el entrenador, bajo mi punto de vista, ante todo tiene que tener credibilidad y tiene que dar un testimonio de de lo que hace y de lo que dice. Porque el jugador de fútbol aprende más por lo que ve que no por lo que escucha. Y lógicamente que tiene que ser una persona que imponga respeto, pero que imponga un respeto que sea amigable, un respeto que usted diga, es como con los papás, o como en el tiempo de antes que usted decía, el maestro, el profesor, el policía, el cura, el abuelo, sí señor, buenos días. Todas esas normas de cortesía, un entrenador tiene que tenerlas, porque tiene que inspirar conocimiento, pero ante todo inspirar respeto y transmitir respeto. Claro. Ya el trabajo que haga, ya eso ya en la cancha se verá. Pero sí hay entrenadores que son, Costa Rica tiene un entrenador, yo creo que yo con todos he tenido una muy buena relación porque yo me dedico a hacer mi trabajo. Te has ganado Yo la sé que eso, credibilidad más bien vos. perdón, Te has ganado la no te escuché, credibilidad Eduardo. Bueno, es que Eduardo, yo lo que hago es, con los entrenadores, primero, informarme cómo les gusta que trabaje, cómo les gusta que su portero juegue. Y a partir de ahí, empiezo yo. Entonces yo guardo muy bien la distancia y sé que soy entrenador de porteros, yo no soy un entrenador de fútbol. Entonces yo hago mi trabajo, respeto lo que ellos hacen, me alineo en el trabajo de ellos y simplemente eso es pasarla bien y disfrutar de lo que uno hace. Claro. No, no, es clarísimo. Yo recuerdo, ya un par de preguntas más, recuerdo cuando uno iba a Pérez de León recientemente y llegaba a una cancha y veía a todos los chicos queriendo ser porteros. Pues, entonces uno dice, ¿qué será? Que hay una época pre-Keylor y una época post-Keylor. ¿Cómo se ha manejado cuando han hecho visorías y que, bueno, todos quieren ser Keylor, pero no todos van a llegar a ser Keylor? Entonces, ustedes como formadores de arqueros, tener que decirle a un chico, mira, tenés condiciones, pero no sé cómo lo decís, pero no sé si en realidad en el país ha pasado eso. Hay una etapa pre-Keylor y una etapa post-Keylor. Bueno, en relación a las visorías, Eduardo, yo acabo justamente de presentar un trabajo en un teletrabajo que me pidió Carlos, que es el lineamiento, escogencia y formación del portero de selecciones menores.
porque nosotros tenemos que tener claro un detalle. La Federación de Fútbol, las selecciones nacionales compiten a nivel internacional, no compiten a nivel nacional. Entonces nosotros debemos buscar jugadores con perfil internacional, que encajen dentro de un perfil. Entonces, justamente ya elaboramos un lineamiento. Yo ya me estoy yendo a la federación, yo creo que ya casi me van a mandar para la casa. Entonces quería en alguna medida también dejar algo. Entonces ya hicimos un trabajito ahí que le presentamos a Carlos de lo que es ese lineamiento. Y, y es importantísimo, yo creo que a los muchachos hay que incentivarlos en todo momento, en el trabajo, ilusionarlos en lo que pueden alcanzar. Pero el desarrollo de ese trabajo son ellos los que tienen que convencerse cómo hacerlo. Nosotros, bueno, lamentablemente a nivel de selección, regionales, se paró muchísimo el Claro. tema de visorías de porteros. ¿Por qué? Porque el INAFA había cogido ese departamento de selecciones regionales y se había separado lo que era ya la escogencia individual en cada región. Luego vino hace 5 años para acá aproximadamente, que creo que en el 2010, me parece, perdón, 2013, 2014, que entró Marcelo Herrera, y él era de la idea de que los clubes tenían que darle los jugadores a la selección y no la selección reclutar jugadores para dárselos a los clubes. Y yo pues defendía mi tesis de que en el departamento de porteros es un departamento que hay que ir a buscarlos. A mí personalmente me gusta mucho la zona de Guanacaste, la zona de la costa, para buscar porteros. Y los biotipos no los da Guanacaste y no los da Limón. Caribe. Hoy en día, un día escuchaba yo hablar del tema de los porteros, de que es que solamente Saprissa y Alajuela son o Heredia son los que tienen los jugadores de la selección. Nosotros decíamos, mire, yo fui a reclutar a Patrick Sequeira, al mismo Anthony Walker, los reclutamos en Limón. ¿Qué pasa? Que cuando llegan a la federación, ya, y si un equipo les ofrece algunas condiciones, son gente muy humilde, gente que les cuesta mucho porque son de lejos, y lógicamente que se van a ir a ojos cerrados para esos equipos. Pero son jugadores que son reclutados en los pueblos y en las regiones. Lamentablemente el año pasado solamente pude hacer una visoría que se hizo en Turrialba, donde llegaron como 35, 38 porteros, y a partir de ahí tuve un accidente ahí en bicicleta que tuve un accidente bastante serio, y entonces tuve que suspender las visorías que estaban pendientes. Ahora que las iba a retomar, se vino el tema de la pandemia y entonces estamos en stand-by, pero está agendado hasta los lugares donde vamos a ir a hacer visorías nuevamente una vez que se abra la posibilidad. ¿Cuál es tu síntesis de tu portero? ¿Cuáles son las características de tu portero que debería tener Costa Rica? Porque tampoco es fácil encontrar, no sé, un Esteban Alvarado que mide tanto o un Keylor que mide tanto. Es básica la altura. Bueno, es que justamente en un portero, hay excepciones. Un portero por ser pequeño no puede descartarse. Si usted ve hoy en día los porteros de Costa Rica de este periodo, la mayoría son pequeños, de 1,80 m y menos. Excepto Alvarado. Con Alvarado, los 3 de Saprissa, que son todos porteros de selecciones menores, son todos arriba de 1,85 m. Pero la mayoría son porteros pequeños. Entonces, lógicamente que para mí es fundamental la parte mental en un portero. Pero eso es algo que tenemos que ir desarrollando poquito a poco. O sea, eso es un proceso muy largo, un proceso de 6, 7 años, que se elige desde los 14 años y se comienza con procesos de identificación, luego se continúa con la formación de ese muchacho, ver sus aplomos, la coordinación, el equilibrio, y una vez que uno lo vaya orientando en todos esos campos, le va metiendo las partes básicas del portero y irlo desarrollando. Pero sí es fundamental que el portero hoy en día tiene que tener tamaño. Entonces, a igualdad de condiciones entre un portero de segmentos grandes a un portero pequeño, lógicamente yo me voy a inclinar por el alto. Pero no descarto al portero pequeño, porque yo le digo a usted que un Lionel Moreira
se lo llevaron para México hace 2 años. Sí, sí, sí. Pero Lionel Moreira, si hubiera tenido 10 centímetros más, hace 8 años estaría en Europa posiblemente, porque tiene Claro. las condiciones de que cualquier entrenador desea tener en un portero. Finalmente, Gabelo, te quería preguntar esto. Hace unos días hablaba con una chica de Dimas Escazú, una nicaragüense, que está jugando aquí en Costa Rica, y decía que yo soy media loca, me gusta ser portera. Entonces había como una estela como que los porteros son diferentes. Y yo he visto, perdón, por ejemplo en Keylor lo que más ha tenido, porque hablando con Morientes, hablé con Ricardo Rocha el otro día, y me decían, es que jugar en el Real Madrid no es fácil y sostener todo lo que tiene. Entonces, ese poder mental y la locura, no sé si se complementan o qué, pero el portero es especial. El buen portero, prefiero. Es que hay una situación que a mí me hace gracia porque hay un dicho que dice, o es loco o es loca. Y yo creo que el portero nace y luego se hace. Pero el portero nace portero. Esa es mi convicción. ¿Por qué? Porque coges una bola de fútbol, reúnes un grupo de niños, 10, 20 niños, y vas a hacer un colectivito y le dices, tome, jueguen un poquito ustedes, mientras tanto, vaya pateen bola, mientras organizamos esto. Y usted verá que automáticamente al chiquillo que le gusta y tiene el gusanillo del portero, va y se pone en el marco. No es el que sobró y cogió y andate, ponete. Ya no es el más gordito o el más lento, no. O el dueño de la bola. O el dueño de la bola. Es el que tiene el gusanillo del portero y luego se forma. Pero, ¿qué es lo que pasa? De que la situación es que el portero es una rama diferente, es una rama que requiere unas condiciones diferentes, especiales, que hay que traerlas, pero hay que desarrollarlas y no es para todos. ¿Y qué sentís vos qué sentís vos que aportaste vos en la gran carrera de Keylor? Mira, yo creo que yo soy uno de tantos. Yo soy uno de tantos. Él te escuchaba, él te seguía, por lo menos al principio, le hablabas. A partir de los 14 años fue cuando nosotros lo traemos con la selección Sur-Sur y nosotros ya lo comenzamos a trabajar, lo comenzamos a ver. Y Keylor era muy pequeñito. Recuerdo cuando yo hice esa visoría, Keylor era muy pequeñito y resultó que nosotros hicimos una visoría una semana y la semana siguiente tenían que llevar 2 porteros. Llevar 2 porteros para ir al Tahuiche Aguilera en Bolivia. Y esos 2 porteros que fueron Diego Sequeira, el Cholo, y Cambronero. Cambronero. Ok. A Keylor no le alcanzó para meter el país de ese grupo, pero luego, como al mes y medio después, lo trajimos ya y lo comenzamos a trabajar. Y él hizo todo su proceso de U15, U17, U20 y selección olímpica. Con selecciones. Ahí viene ya el trabajo de selecciones menores, viene el trabajo de Morita con Saprissa. Yo creo que en el caso de él hay mano de todos. No hay una virtud de uno en exclusiva, sino que hay de todos. Luis, bueno, se me ocurren varias preguntas más y hablar de fútbol y duraríamos toda la noche, pero bueno, hay otras cosas que hacer también. Caso Cambronero, le mando un gran abrazo, un gran saludo, es un gran muchacho también, que la ha pulseado, como dicen, pero creo que le falta ese momento importante de consolidación que para ustedes los porteros, porque como el otro día Leo Moreira falla no me acuerdo si contra qué equipo falló, creo que Guadalupe o algo así, y uno dice, pero perdón, Leo Moreira es parte del equipo. Pudo haber fallado el mediocampista que perdió la pelota, pudo haber fallado el lateral que dejó centrar, lo que sea, pero se les marca más a los porteros porque son los que al final cometen el error supuestamente. Pero bueno, eso es otro tema. Luis, la verdad que ha sido un placer y como he dicho siempre, uno agradece a esta profesión poder compartir con ustedes, lo recuerdo muy bien en Italia 90 o antes o después, y la verdad que mis respetos, mi admiración y mi cariño, por supuesto que sí, en este programa que se llama Food Files, que es una manera de repasar los expedientes y las noticas ahí bonitas que nos deja el fútbol, que es lo que al final
al final disfrutamos. Y te voy a contar algo. Este programa tenía como para 20 minutos con vos. Ya llevamos 1 hora hablando. Así que el programa va a ser un especial de Gabelo Conejo. Así bueno, ahí me disculpo, pero no. No, al contrario, ¿cuál disculpa? La participación. Sí. ¿Cuál disculpa? Si aquí más bien lo rico es eso, que se nos vaya el tiempo rápido, porque eso significa que ha sido agradable. Y para mí... Claro, y eso no tocamos un poco un tema de Ricardo Rocha, de su etapa en el Real Madrid y un montón de anécdotas que hay por ahí también. Este era Luis Gabelo Conejo, a quien le agradecemos, Luis, y ahora es pura vida para vos también y para toda la familia. Nosotros nos estamos yendo, se nos fue la hora rapidísimo. Vamos a terminar aquí. Recuerde que también tenemos repetición los domingos. Y si usted tiene algún comentario que hacer, escríbanos a nuestro Twitter, que es Eduardo Solano 1. Nos vamos. Gracias. Muy buenas. Gracias por acompañarnos. Nuestros files de fútbol son interminables. Los esperamos la próxima semana.